La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Verso 1, véngase conmigo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el verso 5. Nuestro estudio está en el verso 4. Hablamos un poco la vez pasada, pero le voy a dar un retoque, hermano. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, ni mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo dice, hermanos, yo estoy hablando la verdad. El Espíritu da testimonio de mí, de lo que estoy diciendo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, Pablo tenía una tristeza profunda de ver al pueblo, hermanos, que había rechazado a Jesucristo y que estaba siendo destituido, hermanos, por un tiempo. Que tengo gran tristeza continua, dice, dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él dice, yo preferiría ser maldito, y aunque para que ellos pudieran alcanzar la bendición, no importa, pero si eso causara de que mis hermanos volvieran a Cristo, no importaría que ellos fueran malditos, está diciendo Pablo. Ahora en el verso 4, hermanos, donde va a estar nuestro estudio, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, de ellos son las promesas, a ellos se les instruyó las leyes, a ellos se les enseñó las formas de cómo hacer un culto, hermanos. Dios les enseñó cómo presentarse delante de Dios. Los seres humanos han querido presentarse delante de Dios, formando un estilo de culto para poder, hermanos, venir delante de Dios. Dios les dijo, este es el culto que ustedes me van a hacer. Dios mismo les trazó un plan, este es el culto, así va a ser el culto que ustedes me van a. Levantó un pueblo sacerdote, hermanos, desde los levitas, y hermanos, y hizo un pueblo sacerdote para que pudieran adorarle a Dios, y les enseñó las leyes, leyes morales, leyes espirituales, leyes, hermanos, donde cómo vivir como mejores personas. Les enseñó todas estas cosas, hermanos. Decía, hermanos, que en el verso 5, hermanos, dice, los cuales según la carne vino Cristo. Hermanos, Dios decidió desde un principio bendecir a Israel y a través de Israel bendecir a las naciones. Jesús no nació en Guatemala, El Salvador, no nació en Polonia, no nació en ningún otro país, hermanos, nada más que Israel. Dios tiene un plan específico con Israel. Y Él sigue tratando con Israel. ¿Qué ha pasado hasta este momento, hermanos? Si usted ha leído, por ejemplo, el capítulo 11, Pablo dice, hermanos, que no es por la desobediencia de Israel, hermanos, que nosotros entramos. Dios cegó los ojos de Israel. Dios, hermanos, endureció los oídos de Israel para que pudiéramos entrar nosotros. ¿Por qué lo hizo Dios así, hermanos? Yo me he preguntado muchas veces, ¿habría alguna otra manera para que pudiéramos entrar y no tendría que haber sido de esa manera? Yo no sé, y a veces, hermanos, me puedo preguntar muchas cosas y no tengo respuestas, pero Dios sí tiene las respuestas, hermanos, a esto. ¿Por qué cegó a Israel? ¿Por qué, hermanos, puso oídos sordos en Israel para que rechazaran a Jesucristo, hermanos, y usted y yo pudiéramos entrar? ¿Cuál es el plan de Dios? Yo lo solo sé, hermanos, que los planes de Dios son sumamente perfectos, hermanos. Pablo, como Dios, hermano, tiene un amor sumamente, entonces, hermanos, inmenso por Israel. Así como Dios tiene un amor profundo por Israel, también Pablo, hermanos, presenta, entonces, hermanos, un amor profundo por Israel. Los israelitas, hermanos, entonces, a lo largo de la historia, hermanos, se han destacado, decíamos la vez pasada, hermanos, en toda clase de la rama, en ciencia, científicos, hermanos, ahora son, hermanos, gente que le han copiado lo que es la agricultura. Estuvimos viendo, hermanos, cómo ellos se mueven en lo que es, hermanos, la agricultura, lo que es, hermanos,
sembrar y también, hermanos, ingeniería en agua. ¿Cómo aprovechan, hermanos, cada gotita de agua? Todo esto lo estuvimos mirando, hermanos, en los videos anteriores. Ningún pueblo, hermanos, Dios le mostró su gloria como a Israel. No ha habido ningún pueblo que haya tenido esos privilegios, que haya visto esos milagros, hermanos, como Israel. Y sabe que usted también, hermano, usted ha tenido privilegios de sentir la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios en su vida, hermanos. Pero somos igual que Israel. Israel, ante los ojos de ellos, hermanos, se abrió el mar. De los ojos de ellos caía el maná. De los ojos de ellos miraban, hermanos, el torbellino de fuego en las noches. Ante los ojos de ellos miraban la sombra que les cubría del sol en el desierto, hermanos. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros hemos visto la mano de Dios, hermanos, y se nos olvida. Usted no sabe ni por qué razón está aquí en Estados Unidos, ni por qué razón le dieron los papeles, hermano, cómo Dios lo ha guardado hasta este momento, pero somos tercos. Creemos, hermanos, que nosotros valemos mucho y por eso, hermanos, Dios como que se favorece de nosotros y nos necesita a nosotros y por eso, hermanos, nosotros a veces creemos que Dios se sacó la lotería con nosotros, ¿verdad? No, hermanos, somos igual que Israel, hermanos. Si Dios dejó a un ejemplo en Israel, hermanos, es que Israel, hermanos, tenía un problema muy serio. Israel, hermanos, era un pueblo muy terco. La Biblia dice, hermanos, de duro servir, que eran difíciles, hermanos. Entonces a ellos se les dio la ley, cómo debería ser la ley a través de Moisés, hermanos. Dios les dio, por ejemplo, los 10 mandamientos. Algo, hermanos, que enseña cómo debería ser una humanidad para vivir. Los 10 mandamientos, hermanos, un lugar donde no existen las leyes morales, hermanos, ese país, ese pueblo decae. Miramos Estados Unidos, hermanos, cómo ha decaído en la moralidad. Hermanos, cada día está de peor en peor. ¿Por qué? Porque las leyes morales, hermanos, de Dios, las están quitando cada vez. Las están sustituyendo por leyes, hermanos, ¿cómo le diré? Leyes sentimentales. Principio, hermanos, en los 60, 70, peleaban las mujeres igualdad de derechos, hermanos, entre los hombres y las mujeres. Peleaban derechos. ¿Qué sucedió? La mujer se sentía igual, quería ganar igual que el hombre, quería entrar al ejército igual que los hombres. La mujer quería ser igual. Hermanos, Dios no hizo igual a la mujer que al hombre. Y esto no es discriminación. Dios no hizo a la mujer igual que al hombre, ni el hombre igual que a la mujer. Dios le dio ciertas virtudes a las mujeres y ciertas virtudes a los hombres, hermanos, que ya juntos hacen un complemento y hacen una perfección, hermanos, como parejas. Pero la mujer quería entonces, hermanos, igualdad. Y empezaron, hermanos, a pelear todas estas clases de derechos. Ahora estamos, hermanos, viviendo en el tiempo de la moralidad, de, hermanos, que es ofensivo, por ejemplo, hermanos, hablar de la homosexualidad. Alguien habla de la homosexualidad y se ofende la persona. Dice un pastor, antes era prohibido, era prohibido ser homosexual. Después dice, fue legal. Dice, ahora en el futuro va a ser obligatorio. O sea, lo van a obligar tal vez a usted que sea homosexual y a las mujeres lesbianas. Es una moda. Ayer miraba un hombre en un video de que después de estar casado tuvo unos hijos y que se dio cuenta que era homosexual. Y dijo, yo soy homosexual, se mandó poner pechos, se mandó, hermanos, transformar, a ponerse hormonas y empezó a hacer, hermanos, un montón de gastos. Luego se casó con un hombre, porque pues él dijo que él era ya una señorita, y después, ya que estaba casado, le empezó a poner los cuernos al marido con una mujer, porque se dio cuenta que era mujer también. Entonces le dice al marido, ¿sabe qué? Te estoy poniendo los cuernos, pero con una mujer. Pues claro, él era hombre. Él era hombre. Entonces, hermanos, la humanidad está tan perdida. Ahora, ¿esto es nuevo?
En el libro de Génesis encontramos, hermanos, Sodoma y Gomorra. Hermanos, la Biblia nos habla muy claro, hermanos, que los tiempos de Sodoma y Gomorra van a jugar ¿cómo se llama? Un papel muy importante en nosotros en esos días. Dice la Biblia, hermanos, que en Génesis el homosexualismo estaba a la orden del día, hermanos, en Sodoma y Gomorra, que del más chiquito al más grande era homosexual. Las mujeres, los hombres no tenían deseos de las mujeres, ni las mujeres tenían deseos de los hombres, sino que, hermanos, era totalmente, hermanos, un caos en ese momento. Ahora, estamos viviendo esos tiempos nosotros ahora. Entonces, no es nada nuevo, hermanos, lo que estamos viviendo nosotros, pero estamos mirando, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo, Israel, hermanos, juega un papel sumamente importante en medio de nosotros y queremos ver, hermanos, cuál es ese papel. Por ejemplo, a ellos se les enseñó el culto y vamos a ver aquí en Éxodos, hermanos, aquí no está en rojo, vamos a empezar. A ellos se les enseñó el culto, se les enseñó, hermanos, la forma de adorar. Esto incluía, hermanos, sacrificios, ofrendas, hermanos, lavamientos, purificaciones, la administración de los levitas, hermanos. A ellos se les enseñó cómo se debería hacer un culto. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿dónde habían aprendido a hacer cultos ellos? Ellos lo habían aprendido, hermanos, en Egipto, a los sacerdotes egipcios. ¿Por qué en el desierto ellos pidieron a que se les hiciera, hermanos, un becerro de oro? Porque eso adoraban en Egipto, hermanos. Entonces ellos pidieron un sistema religioso del mundo. Hermanos, ahora el cristianismo está en la misma situación. La gente quiere un sistema religioso en las iglesias. Queremos venir a la iglesia, pero queremos tener un sistema religioso egipcio. O sea, adorar a Dios como lo adoran el mundo. ¿Cuántos han oído de que anda de moda, hermanos, un canto bien de moda que rapidito así lo hicieron cristiano? Un canto que muy sensual, hermanos, despacito. Yo sé que todos se lo saben ya. Ahora ya es cristiano. Le cuento. Ya tiene letra cristiana. También atrasado, hermano, no tiene que ponerse al día usted. Entonces, hoy ya lo están cantando por ahí. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí Éxodo 29, 42, 43, por favor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Hasta el 46, ¿va, hermana? Perdón, léame el 46, hasta el 46. Perdón. Amén. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Ahora, eso tiene mucho que ver con nosotros también. Note, el sacrificio era, ¿qué dice? Continuo. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Todos los días. Usted es un cristiano todos los días, no cuando viene al culto nada más. Usted es un cristiano continuo, hermano. El sacerdote era sacerdote todos los días. El sacrificio tenía que hacer todos los días. El fuego no se apagaba. Todos los días, hermanos, tenía que haber continuo. Ahora note, dice que para que vivieran en medio de ellos, en medio del mundo, hermanos, como sacerdotes, como gente que adora a Dios, hermanos, lo mismo sucede con usted. Usted ha sido puesto, hermanos, en medio de este mundo para que vean, hermanos, el estilo de adoración que existe en medio de nosotros. Tiene que ser continuo. Ahora en día, hermanos, hay una franja, aquí Oklahoma, Texas, toda esa franja así para arriba, hermanos, le llaman el cinturón cristiano. ¿Cuántos han oído eso? ¿No? Necesitan leer, hermanos, ustedes, de veras, Dios mío. Esa le llaman la franja cristiana, hermanos, porque allí es donde llegaron todos los colonizadores cristianos y son la mayoría. Por eso, hermanos, siempre
Obama y todos, hermanos, cuando llegan a esos lugares dicen que son cristianos, porque si no, hermanos, no votan por ellos, y entonces le llaman el cinturón o la franja cristiana, hermanos. Ahora, lo que quiero decir esto, hermanos, que ese lugar son cristianos los domingos, y son conocidos como los cristianos más antiguos de la nación. Otros días, hermanos, son mundanos, pero el día domingo son cristianos. Se llenan las iglesias, hermanos, y se vuelven cristianos solo los domingos. Hermanos, hay una gran confusión entre los cristianos. Usted no es cristiano en una iglesia. Usted es cristiano, hermanos, todo el tiempo, todos los días, en su trabajo, en su casa, hermanos, cuando usted se acuesta todos los días. ¿Para quién son las promesas? Para ellos, hermanos, pero les recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, tenía promesas, igual que usted también. Vamos a ir a Hechos, hermanos. Vamos a ir a Levíticos 9, 23, por favor. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Gloria a Dios. Mire, hermanos, cuando el sacerdote entraba, el pueblo estaba a la expectativa, porque dice que tenían que reunirse. Entonces, hermanos, era importante que el pueblo de Dios, hermanos, entendiera que tenía, hermanos, una convocación con Dios. La hermana leyó, dice, ahí me reuniré con ustedes. Hermanos, para aquellos que no están tan confundidos que dicen que no es necesario ir a una iglesia, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso? ¿Dónde se iba a reunir Dios? En el templo, el tabernáculo, no en cualquier lugar. ¿Qué dice la gente? Dios está en todo lugar. No es cierto la excusa que se me ha dado todo el tiempo, hermanos. Dios está en todo lugar. Sí, usted puede orar en todo lugar, pero Dios no se hace presente en todos los lugares. Dios ha tenido lugares específicos, hermano. Dios ha dejado templos. Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo no está con usted en su casa. Claro que sí, no me malinterprete, pero Dios dejó lugares específicos, hermanos, donde reunirse. Y uno de ellos fue el tabernáculo santo de Dios, hermanos, para reunirse con su pueblo. Véngase aquí entonces a Éxodos 25, 22, por favor. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ok, note, ¿desde dónde le iba a hablar? Desde el tabernáculo, el lugar santo, en medio de los querubines. No le iba a hablar de cualquier lugar, hermanos. Es como ahora, hermanos, ¿dónde le va a hablar Dios? En la palabra, en la iglesia. Usted puede decir, no, Dios me habla en cualquier lugar. Hermanos, son mentiras. Usted ni siquiera lee la Biblia en su casa. ¿Y usted cree que Dios le va a hablar? Por gran misericordia de Dios, aquí, hermanos, obligadamente, usted tiene que escuchar la palabra de Dios, y por eso, hermanos, podemos tener un poco ¿cómo se llama?, de atención. Pero honestamente, hermanos, se han hecho estadísticas que hay más Biblias que personas, hermanos, en Estados Unidos, pero es el libro menos leído. Quiero preguntar y no me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que agarró su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que hojeó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que la marcó? Muchos hermanos tienen tiempo de no leer la Biblia. Y queremos ser personas, hermanos, que entendemos la palabra de Dios. No la entendemos. Y decimos que Dios está en todo lugar. Queremos, hermanos, que Dios nos hable. Pero ¿cómo nos va a hablar? Si nosotros, hermanos, nunca leemos la palabra de Dios. Israel, hermanos, tenía que convocar, llegar a ese lugar, hermanos, y establecerse a escuchar la palabra de Dios. Éxodo 40, verso 34, por favor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Todo esto, hermanos, estamos hablando del tabernáculo, el lugar que se le dio para el culto, un lugar específico, hermanos, para adorar a Dios. Véngase aquí también a Primera de Reyes 8:11, por favor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ok, hermanos, la gloria de Dios llenaba la casa de Dios, el lugar que se había destinado, no Moisés, no Aarón, Dios había destinado que ese es el lugar, hermanos, que se iba a presentar Él. ¿Estaba la gente más santa antes que usted, hermanos? No. Eran gente comunes y corrientes, igual que usted, igual que nosotros, pero gente, hermanos, que obedecía, sonaban la trompeta, hora de reunión, vamos a reunirnos, hermanos, y ese era el lugar donde iban a escuchar la voz de Dios. ¿Qué obediencia? Decíamos, hermanos, la iglesia primitiva, ¿cuántas veces se reunía a la semana? ¿Ah? Todos los días. Hermanos, si 2 días a nosotros se nos hace difícil, imagínense 7 días a la semana, hermanos. Lloráramos, ¿verdad? Si nos era sumamente difíciles. Génesis capítulo 12, verso 15 al 17, por favor. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mira, hermanos, Abraham, acuérdense la historia, él quiso ir a Egipto y hermanos, él tuvo problemas con la mujer era muy bonita, hermanos, y dijo, ¿saben qué? Me van a matar, sí. Qué problemón el de Abraham, ¿verdad? Y le quitaron a la mujer. Habían promesas, hermanos, bien grandes con Abraham, que la promesa era entre Abraham y Sara, iba a venir, hermanos, lo que es la descendencia. Pero ¿qué pasaba? El diablo quería quitarle a Sara para que los planes se echaran a perder, hermanos. Mire, aunque los planes a veces son difíciles ante los ojos de nosotros, cuando Dios promete algo, hermanos, Dios lo va a cumplir. A veces nosotros, hermanos, creemos que el mundo va cuesta arriba y usted, hermanos, camina y camina y está cansado de esto, hermanos, y las cosas no llegan a usted. Hermano, tenga paciencia. Los grandes hombres de Dios tuvieron paciencia y perseveración. El problema de nosotros, hermanos, grave que tenemos es que no tenemos perseverancia y no tenemos paciencia. Nos hace tan difícil tener paciencia nosotros. Cuando miramos que el mundo está patas arriba, hermanos, nosotros decimos es un caos y no hay, hermanos, manera de cómo salir adelante. Mire, beneficios sacó Abraham de ahí, lo bendijo con bendiciones el otro. ¿Sabe usted, hermanos, que los grandes hombres de Dios, en los momentos difíciles, hermanos, en los momentos, por ejemplo, cuando ha habido recepción en las naciones, hermanos, ahí los ha levantado Dios. En medio de esos caos. O sea, Dios no lo va a bendecir a usted por el gran trabajo que usted tiene. Dios lo va a bendecir, hermanos, porque Él decidió bendecirlo. Y en los momentos difíciles, hermanos, Dios lo va a sacar adelante a usted. Eso es lo que Dios prometió. Entonces, Israel, hermano, tenía estas promesas que se le habían dado a Abraham. Y Abraham, hermanos, le creía. Venga así que a Romanos, por favor, 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y esa fue la promesa que se le dio a Abraham. La señal fue la circuncisión, hermanos, la obediencia que se le tuvo para que esta señal, hermanos, fuera para siempre. ¿Qué hizo Abraham? Solamente obedecer. ¿Fue por la circuncisión que Dios lo bendijo? No, no fue por la circuncisión. Fue por la obediencia de Abraham, hermanos. La obediencia es importante, miren, la perseverancia, la paciencia y la obediencia
son muy vitales en un cristiano. Un cristiano que no tiene obediencia, hermanos, es un cristiano, hermanos, que va al fracaso. ¿Por qué? Porque se desespera y en el momento difícil toma decisiones alocadas. Miramos hombres en la Biblia, hermanos, que tomaron decisiones alocadas. Uno de ellos fue Saúl. Saúl no pudo esperar, hermanos, que llegara Samuel. Y él se puso como sacerdote a ministrar algo que no le pertenecía a él. No tuvo paciencia, no tuvo perseverancia. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que ver, hermanos, que si Dios ha prometido algo, espere, tenga paciencia. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto, no es el tiempo suyo. No sea como Sara, que hace malas decisiones, hermano. Sara se le ocurrió y dijo, bueno, Dios ya se le olvidó de que nos quiere dar un hijo. Tómate a mi criada y entonces tenemos hijos nosotros. Que miren el problemón que existe hasta este momento. No seamos como Sara. Las decisiones suyas afectan a usted y afectan las generaciones que vienen, hermanos, de veras. Usted no lo cree, ¿verdad? Pero las decisiones que usted toma le van a afectar a usted, a sus hijos, sus nietos y bisnietos. Toma buenas decisiones, le van a afectar a sus hijos. Toma malas decisiones, le van a afectar a sus hijos también. ¿Quiere ejemplos? ¿Sabe usted, hermanos, que en los tiempos antiguos los ricos, hermanos, querían dejar su nombre establecido, hermanos, y cuando tenían un hijo que era medio atarantado, medio menso, hermanos, que decían, este va a llevar a la quiebra la fortuna de nosotros. ¿Sabe qué hacían? Adoptaban un hijo inteligente para que los demás hijos en el futuro no padecieran de hambre. Porque la mala decisión que hiciera el padre de dejarle la fortuna a este hijo, se le iba a acabar, hermanos, y entonces dejaba en quiebra a todas las generaciones que venían. ¿Cuántos de ustedes, tal vez, hermanos, saben, yo no sé si algunos de ustedes sepan, hermanos, que su abuelo, su tatarabuelo tuvo tierras y todo eso y por malas decisiones? Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Hermano Emilio me platicaba, ¿verdad? Una vez, su abuelo, pues, papá, tuvo muchas tierras. Y tal vez muchos de ustedes. Entonces, la decisión que usted toma le afecta a usted, le afecta a sus hijos y le afecta a sus hijos de sus hijos. Por eso, si usted toma decisiones con paciencia, usted va a ser victorioso. Abraham tuvo paciencia. Las decisiones que Israel tomó, las está pagando ahora. Las decisiones que tomó Sara, las están pagando ahora. Las decisiones que usted toma, las van a pagar sus hijos. Si usted decide endeudarse, hermanos, por ejemplo, por dar un caso de endeudarse, hermanos, sus hijos pagan esas consecuencias si no hizo bien los planes usted de cómo va a manejar esa deuda. Pero si usted es un cristiano medio aguado, ¿cómo van a ser sus hijos? Súper aguados. Vamos a ir entonces a 2 de Samuel 7:8 en adelante. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Pausita, hermano. Ahorita. Este es un pacto que hizo Dios con David. Pero me llama la atención esto. ¿Quién iba a la guerra? ¿Quién iba a la guerra? David. ¿Quién mató a Goliat? David. Pero aquí le dice que él fue. ¿Sabe usted, hermanos, que todos esos problemas, todas esas guerras, todas esas dificultades que te ha pasado, usted las venció? Pero en realidad quien las venció por usted fue Cristo. O sea, todas esas victorias que usted ha tenido, hermanos, ha sido Dios.
El crédito no es suyo, es de Dios. No sé en qué verso me leo eso, hermano. Verso 9, léamelo otra vez, por favor. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Note las promesas que Dios le está haciendo, hermanos. De Israel para siempre, reino para siempre, casa para siempre. Hermanos, Dios no ha abandonado a Israel. Dios sigue con Israel, tiene una promesa. Ninguna nación en el mundo, hermanos, ha tenido tantas promesas como Israel. Ha tenido, hermano, toda clase de promesas y Dios ha estado ahí con Israel. Mire a Jeremías 31, por favor. A través de Israel, hermanos, Dios da un nuevo pacto por medio de su Hijo, y lo vamos a ver aquí en Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta es la promesa de Dios, hermanos, para el tiempo futuro, un tiempo milenio para ellos y también, hermanos, en el tiempo de hoy. Hoy usted tiene las leyes en el corazón, en la mente. Antes tenían que acercarse a un lugar, ahora usted por ende sabe qué es bueno y qué es malo. Hermanos, no porque usted sepa, sino porque el Espíritu de Dios está ahí, hermanos, y le hace entender cuando usted está mal delante de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo que nos redarguye, hermanos, cuando algo anda mal en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de lo que nosotros estamos viviendo. Ezequiel 37:26, por favor. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces Dios tiene un plan con Israel, hermanos, para siempre, no los quiere dejar. Hermanos, todo esto le servía para ser un pueblo obediente a Dios y un pueblo, hermanos, que fuera distinguido entre las naciones, un pueblo que fuera, hermanos, un pueblo diferente a los demás. Dios no quería, hermanos, que Israel adorara como adoraran en Egipto. Dios no quería, hermanos, que los sacerdotes se vistieran como los que se vestían en Egipto. Hermanos, Dios quería un pueblo diferente, algo muy diferente. Igual que hoy, Dios no quiere, hermanos, que usted adore como adoran en el mundo, como lo hacen las demás personas. ¿Por qué copiamos todo lo del mundo, hermanos? La iglesia se ha
inundados de tantas ideas mundanas que poco a poco ha sido, hermanos, ¿cómo se dice? Atascada, hermanos, de tantas ideas mundanas. A través de los años se han venido metiendo ideas en las iglesias que ahora son más religiosas esas ideas que realmente la misma palabra de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, dar un ejemplo, hermanos. Hay iglesias que grandes pleitos que forman por el velo. Que velo blanco, que velo negro, que hay que taparse, velo chico, velo grande, hermanos, y el problemón que hay con eso, del velo. Han habido divisiones. ¿Qué tiene que ver el velo, hermanos, con nosotros? Nada. Pero han sufrido más por estas clases de ideas que se infiltraron en la iglesia, que vienen desde la iglesia católica a nosotros, hermanos, y juegan un papel importante en nuestras vidas, que realmente, hermanos, ponerle interés a la palabra de Dios. Por ejemplo, las hermanas ahora en las iglesias las quieren vestir de musulmanas. Tampoco estoy hablando, hermanos, de que usted venga de una manera, hermanos. Hay maneras de cómo ir a la iglesia. O sea, yo no tengo que decirle a la mujer aquí cómo venga vestida. Hay momentos apropiados para todos, para que usted vaya apropiado, hermano. Por ejemplo, usted va a una reunión de trabajo, hermanos, ¿cómo va a ir? Usted va a ir apropiada a reunión de trabajo. No va a ir en chanclas, en chores y ese no. Ahora, ¿cómo es el momento apropiado de venir a la iglesia? ¿Cómo es para usted algo apropiado venir a la iglesia? ¿Venir en chanclas? ¿Venir con las camisas todas rotas? ¿Cómo es la manera apropiada? Hermano, viene a presentarse ante el rey, viene a presentarse ante Dios. ¿Cómo debería de venir? Bueno, bien presentable. Las mujeres, hermanos, traer sus mejores garras que tienen, ¿verdad? Y no venir, hermanos, con ropa extravagante, hermanos. Pablo, ¿se acuerda que les habla a los de Corintios, hermanos? Las hermanas hacían un desfile de gala y de peinado y todo eso, hermanos. O sea, se había vuelto, hermanos, ahí una, ¿cómo le diré? Casi una pasarela. ¿Ah? Alfombra roja. Y, hermanos, Pablo les dice que no sean de esa manera. O sea, hay una manera, hermano. ¿Cuándo va a ir usted de esa manera? Pues cuando vaya, hermanos, a una fiesta elegante. ¿Verdad? Vaya bien, hermanos, hágase el mejor peinado que usted se haya hecho, hermanos, y vístase bien, ¿verdad? Pero cuando venga a la iglesia, venga apropiado para la iglesia. Cuando vaya a la playa, no vaya con corbata. Venga a la iglesia con corbata. Pero a la playa vaya en chores. ¿Verdad que qué ridículo se ve que las hermanas metiéndose en pantalones en el agua, hermano? ¿Para qué se meten? Mejor no se meta. Lleve chores. Ahí en la playa, ahí sí todo es playa. Vaya bien vestido para la playa. O sea, estoy hablando, hermanos, Dios dio cosas apropiadas. Los sacerdotes, hermanos, cómo deben de vestir. Y usted también, cómo debe de vestir. Amén. Se lo dimos a Pedro para que lo diga Juan, ¿verdad? Deuteronomios, ¿a dónde nos quedamos? 4:5-8, por favor, Deuteronomios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios puso leyes y estas leyes eran para que usted fuera más persona, mejor persona en medio del pueblo y que la gente mirara, gente entendida, gente sabia. Hermano, ¿sabe usted que el guardar las leyes nos hace sabios a nosotros? ¿Sabe que un niño que guarda las leyes en su casa, hermanos, es un niño sabio?
Un niño que no guarda las leyes en su casa es un niño terco, no es un niño entendido. Y sabe, un cristiano sabio es un cristiano, hermanos, que sabe que hay leyes en la iglesia, en la vida para caminar, hermano, y que la gente lo vea a usted. Hermano, hay iglesias donde le están diciendo cómo camine, cómo viva, qué clase de tacón usa. No, hermano, eso no es trabajo de nosotros. Es trabajo del Espíritu Santo en usted, hermano. Y como usted es una persona sabia, usted va a escuchar la voz de Dios. Porque si a mí me dice qué medida, hermanos, cada quien de nosotros va a decir una medida diferente. Es que la Biblia no me da medidas. La medida se la ha puesto en la conciencia en cada uno de ustedes. Y la conciencia es importante escuchar, hermanos, qué medida es que Dios ha dado. Yo no me sentiría bien, hermano, venir a predicar aquí en Chores. No me sentiría bien. Pero usted tal vez se siente a gusto venir en Chores hasta sentarse así con la pata cruzada. Ahí. Cada quien, ¿no? Gloria a Dios. Éxodos 29, este lo leímos, ¿verdad? 29, sí, sí lo leímos, aquí está. Vamos a brincarnos aquí, hermanos. Hechos 2:39, por favor. Dios ha hecho promesas, hermanos, a Israel y Dios sigue cumpliendo esas promesas. Pedro les recuerda esto, hermanos, de Israel. Todas las promesas, hermanos, son hechas entonces para Israel primero y luego para nosotros. ¿Qué dice entonces Hechos 2:39? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Note lo que le dije al principio, hermano, las decisiones que usted toma le van a afectar a sus hijos, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Cuando habla de vuestros hijos, hermanos, antes no existía la palabra nietos. Antes hijos eran todos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos eran hijos. Porque el que era el padre, hermanos, no era nada más, hermanos. Por ejemplo, en este caso, Moisés tiene sus hijos. En el tiempo de Israel, hermanos, no eran sus hijos de él. Eran hijos míos todavía, porque yo estaba vivo. Entonces eran hijos míos. Y está hablando, hermanos, de sus hijos. ¿Okay? Entonces, la decisión que yo haga, la decisión que usted hace, la bendición que usted corta para usted, la está cortando para sus hijos. La desobediencia que usted haga le va a afectar a sus hijos. Camine en caminos rectos y sus hijos van a caminar recto. Camine en caminos falsos y sus hijos van a caminar en caminos falsos. Israel fracasó porque los patriarcas fracasaron. Sencillo. Los padres fracasaron. Dice que los padres comieron, hermanos, las uvas agrias. ¿Y qué le pasó a los hijos? Se les pudrieron los dientes a los hijos. Los padres comieron las uvas silvestres y a los hijos se les pudrieron los dientes. ¿Cómo está eso? ¿Por qué se le afecta a nuestros hijos? Ahora, no estoy hablando de las maldiciones que jalan, hermanos, los padres, no estoy hablando nada de eso. Pero que las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, pueden afectar a nuestros hijos. Gloria a Dios. Vamos a ir rápido, ya nos faltan estos dos versos. Hechos 13, 23 al 34, por favor. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? No soy él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Quiero una pausita. ¿Para quiénes eran la palabra? Para Israel, pero no la aceptaron. La decisión de sus padres. ¿Se acuerdan, hermanos, qué dijeron ellos? Mire,
Voy a volver a esto. ¿Se acuerdan cuando le dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre, ¿qué dijeron? Sobre nuestros hijos. Hermanos, ¿qué sucedió? La maldición ha caído, hermanos, de generación en generación y en generación. ¿Quién pronunció eso? Los padres. Hermanos, es importante que usted tome buena decisión como padre. Sigue, hermano, por favor. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Gloria a Dios. Esta promesa, hermanos, era para Israel. Israel decide no aceptar esta promesa. Hermanos, Israel queda en el exilio, queda olvidado. No que Dios tenga un plan B. ¿Cuántos han oído, hermanos? Dice, si tú fallas, dice Dios, siempre tiene un plan B. Hermanos, esa es una gran blasfemia. ¿Cuántas veces ha oído usted eso? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que Dios falla? Dios no tiene plan B. Dios solo tiene plan A. Y Dios se mantiene en el plan A todo el tiempo, hermanos. Dios no tiene plan B. Si ha oído usted mucha gente bien sabia. Dios siempre tiene plan B. No, hermanos, Dios no tiene plan B. Tiene plan A. El B es el suyo. El A es de Dios. Siempre sigue el Dios, hermano. Segunda de Samuel, estamos terminando. Segunda de Samuel 7, 8 al 17, por favor. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como el principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo les levantaré después de ti y aún tu linaje, el cual sucederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Note, hermanos, estas promesas fueron hechas a David, las leímos antes y quería para cerrarla. Dios cumple estas promesas
Dios cumple, hermanos, que va a haber un reinado para siempre. Ahorita se ve oscuro el panorama de Israel. Se ve, hermanos, oscuro. ¿Qué va a pasar con Israel? Pero Dios no tiene un plan B con Israel. Dios sigue con el mismo plan con Israel. Dios le dijo, yo levantaré uno, habrá casa para siempre, siempre va a haber esta nación. Hermanos, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué está pasando todo esto Israel? Dios lo sabe. Según dice la carne, vino Cristo entonces, hermanos, por la nación de Israel. No fue una casualidad que haya nacido en Israel. No fue una casualidad que haya nacido el día que nació, hermanos, los momentos en el tiempo que nació. Nada sucede con Dios, hermanos, por casualidades. Dios, hermanos, es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Soberano, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Él hace como a Él le place, no como nosotros queremos. Dios tiene el plan formado, hermanos, para hacer las decisiones. Ahora, Israel tomó malas decisiones, Israel pagó las consecuencias. Aprendamos de esto. Israel tomó malas decisiones, no tome usted malas decisiones. Porque si Israel, hermanos, pagó malas las consecuencias, también nosotros y nuestros hijos pagarán las consecuencias. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.